Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. Me da una alegría inmensa tenerlos por aquí. Hoy agárrense de donde puedan, porque tenemos un tema que literalmente explotó como una bomba atómica en todas, absolutamente todas, las redes sociales. Prepárense para el bombazo del año, la noticia que literalmente resucitó a los chippers de todo el mundo. Hablamos de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El 12 de julio de 2025, la impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos y enciende el mundo del espectáculo una vez más. ¿Están listos para sumergirnos en este chisme jugoso, repleto de detalles, especulaciones, testimonios, filtraciones y, por supuesto, la verdad, o al menos, lo que se rumorea y se filtra con una efectividad digna de un thriller de espías? Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones y secretos, quiero recordarles algo crucial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. No se van a arrepentir. Aquí en este rinconcito les mantendremos al día con todos los chismecitos, actualizaciones, análisis y por supuesto, las teorías más locas que se les ocurran. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para ser los más enterados del mundo del espectáculo turco. Ya saben, la campanita es su pase VIP para no perderse ningún detalle. Bueno, ahora sí. Sin más preámbulos, vamos al grano. El 12 de julio de 2025, la tormenta perfecta. Para aquellos que han estado hibernando bajo una roca, o tal vez acaban de aterrizar en este planeta, Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, vuelven a ser el centro de todas las miradas. Y no se trata de una nueva serie que rompe récords de audiencia, ni una campaña publicitaria de ensueño, ni un evento de alfombra roja, no. Esta vez el terremoto mediático se desató por algo mucho pero mucho más personal e íntimo. ¿Recuerdan la historia de amor que nos cautivó a todos en Love is in the Air o Senkalkam? Esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que nos regaló momentos inolvidables. Pues parece que la magia no se quedó solo en la pantalla del televisor. Para muchísimos de nosotros, Hande y Kerem fueron mucho más que Serkan y Eda. La química era eléctrica, innegable, explosiva. La conexión era palpable, una chispa que saltaba de la pantalla y te atrapaba. Y aunque ellos en su momento nunca confirmaron abiertamente una relación amorosa, las pistas, los guiños, las fotos robadas y los comentarios sutiles de amigos y compañeros de trabajo hablaban por sí solos. La complicidad, la mirada profunda, las risas compartidas, todo apuntaba a algo más. Luego llegó el momento en el que supuestamente todo terminó. O al menos, eso fue lo que se dio a entender. El silencio fue la respuesta oficial. Un silencio que en muchos casos es más elocuente que 1000 palabras. Un silencio que dejó a los fans con el corazón roto, con miles de preguntas sin respuesta, y con la esperanza, siempre latente, de que la magia pudiera resurgir. Rumores de terceros, compromisos no concretados, rumores de viajes, y el tiempo, ese implacable juez, siguió su curso. Pero, la gente no olvida. Especialmente cuando se trata de un romance digno de una novela turca, de esos que te hacen creer en el amor verdadero, en el destino y en las segundas oportunidades. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué demonios pasó exactamente el 12 de julio de 2025? Pues la noticia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. Fotos, vídeos, testimonios filtrados y rumores comenzaron a inundar las redes sociales, mostrando a Hande y Kerem juntos, muy juntos. Ya no se trataba de miradas furtivas, de encuentros casuales o de coincidencias en eventos sociales. No. Estamos hablando de besos, abrazos, sonrisas que lo dicen todo, gestos de cariño y afecto que delataban una intimidad muy especial. La información, cual río desbordado, comenzó a fluir de forma descontrolada. Fuentes anónimas, cuentas de fans, paparazzi al acecho, amigos cercanos, compañeros de trabajo, todos querían ser los primeros en dar la exclusiva, en ser los que desvelaran el secreto mejor guardado. Se habló de una escapada romántica a un lugar paradisíaco, de una cena a la luz de las velas en un restaurante exclusivo, de una reconciliación inesperada y muy esperada. Pero, ¿qué fue realmente lo que sucedió? ¿Qué detonó este torbellino de emociones y especulaciones? Según algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato para proteger su confidencialidad, Hande y Kerem siempre mantuvieron una relación de amistad muy cercana, a pesar de todo. Siempre hubo un respeto mutuo, un cariño especial,
una conexión que iba más allá de lo profesional. Se dice que durante este tiempo separados, ambos tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, sobre lo que significaba el uno para el otro, sobre el impacto que tuvieron en sus vidas, y sobre cómo las presiones y exigencias de la fama habían afectado su relación. Ambos habrían reconocido la importancia del otro en sus vidas y el vacío que sintieron cuando no estaban juntos. Se habrían dado cuenta de que, a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro seguía vivo, latente, esperando el momento oportuno para florecer de nuevo. Otros, con más imaginación y cierta pizca de malicia, especulan con un nuevo proyecto. ¿Una nueva serie que explotaría todos los récords de audiencia? ¿Una película que los consagraría como la pareja perfecta? ¿Una colaboración publicitaria que los convertiría en el dúo más cotizado del momento? Todo es posible en el impredecible y fascinante mundo del espectáculo. Podría tratarse de una estrategia muy bien pensada, orquestada para generar expectación, para volver a encender la llama del interés del público y para asegurar, una vez más, que todos, absolutamente todos, hablen de ellos. Pero, ¿será solo eso? ¿Solo una jugada maestra para impulsar sus carreras? ¿O hay algo más profundo, más auténtico en juego? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos rumores, con un tono de verdad innegable, apuntan a que Hande y Kerem están decididos a darle una nueva oportunidad al amor. Que han superado obstáculos, han madurado, han aprendido de sus errores y están listos para construir algo serio y duradero. Que han encontrado la madurez emocional para afrontar los desafíos que implica una relación en el ojo público. Han aprendido a lidiar con la presión de los medios, las críticas y los juicios. Han aprendido a priorizar su amor, su felicidad, y a proteger su intimidad. ¿Será cierto? ¿Será que esta vez el amor ha triunfado sobre todas las adversidades? ¿Quién sabe? Lo que sí es completamente cierto es que la noticia generó una ola de alegría y emoción sin precedentes entre los fans de todo el mundo. Los mensajes de felicitación y apoyo inundaron las redes sociales. El hashtag #AndeKerem se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas, traspasando fronteras y culturas. Los fans, conmovidos por la noticia, demostraron una lealtad inquebrantable y una felicidad genuina al ver a sus ídolos juntos de nuevo. Pero como todos sabemos, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. Con la fama, la atención mediática y el escrutinio constante, también vienen las críticas, las especulaciones malintencionadas y los rumores infundados. ¿Cómo reaccionarán las exparejas? ¿Cómo lidiarán con la implacable presión de los medios, que no descansan hasta obtener la primicia? ¿Cómo afectará esto a sus respectivas carreras, que hasta ahora han sido exitosas y prometedoras? ¿Podrán Hande y Kerem resistir la tormenta mediática y construir un futuro juntos? Preguntas que lamentablemente solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem son dos profesionales talentosos, consagrados y con un carisma innegable. Ambos tienen una base de fans sólida, proyectos exitosos y un futuro prometedor. Ambos han demostrado una capacidad excepcional para reinventarse, para afrontar los desafíos y para conectar con el público. Y si finalmente deciden darse una nueva oportunidad en el amor, les deseamos lo mejor, con todo nuestro corazón. Que su amor sea fuerte, duradero y que encuentren la felicidad que tanto merecen. Ahora adentrémonos en un análisis más detallado de los elementos que han salido a la luz, las pistas y las pruebas que han alimentado las especulaciones y han desatado la locura colectiva. Empecemos por las fotos. Oh, las fotos. Esas fotos que valen más que 1000 palabras. Fotos capturadas en diferentes momentos y lugares, que los muestran juntos, cogidos de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices que hablan por sí solas. Fotos que no dejan lugar a dudas, hay algo más que amistad. Fotos que demuestran que la llama del amor sigue encendida y que la conexión entre ellos es más fuerte que nunca. Luego están los vídeos. Vídeos cortos pero cargados de significado. Vídeos que capturan momentos íntimos y cotidianos, en los que se ve a Hande y Kerem disfrutando de la compañía del otro, riendo, bromeando, compartiendo gestos de cariño y ternura. Vídeos que revelan una cercanía y una intimidad que solo se pueden construir con el tiempo, la confianza, el afecto y el amor. Vídeos que nos hacen soñar con un futuro juntos, con una historia que apenas comienza a escribirse. También tenemos las declaraciones de algunos allegados, amigos y compañeros de trabajo que en entrevistas y publicaciones en redes sociales han dejado entrever la felicidad y la emoción que sienten por ellos.
Palabras de cariño, de apoyo y de admiración que confirman que esta reconciliación es algo genuino y sincero. Testimonios que revelan que la relación entre Hande y Kerem es especial, única, y que han sido testigos de un amor verdadero, de una conexión que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de los propios protagonistas. Aunque hasta el momento no han confirmado ni desmentido nada públicamente, sus silencios, sus sonrisas y sus miradas dicen mucho. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones en eventos y sus entrevistas, todo está bajo la lupa de sus fans, que analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra. Sus silencios son elocuentes. Sus sonrisas, la más clara de las respuestas. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Lo único seguro es que la historia de Hande y Kerem sigue escribiéndose, y que estamos ansiosos por leer cada nuevo capítulo. Quizás nos sorprendan con una boda de ensueño, con un nuevo proyecto juntos que nos haga revivir la magia del Love is in the air, o con la confirmación oficial de su relación. O quizás simplemente decidan mantener su vida privada en secreto, lejos de los reflectores y de la vorágine mediática. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, con sus idas y venidas, sus secretos y sus misterios, sigue cautivando a todos. Y pase lo que pase, les deseamos lo mejor. Así que, para resumir, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? El 12 de julio de 2025, la noticia de la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sacudió al mundo del espectáculo. Fotos, vídeos y rumores inundaron las redes sociales, mostrando a la pareja junta y feliz. Las fuentes, con cautela y discreción, apuntan a una nueva oportunidad en el amor, pero la realidad, el final de la historia, solo la conocen ellos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, lleno de detalles, especulaciones y sobre todo, de emoción. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor que me ha pasado. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan de la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que hicieran una nueva serie juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the air? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, familiares, con sus compañeros de trabajo, con su gato, con su perro, y suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo con más chismecitos, más análisis y, por supuesto, más diversión. Un abrazo enorme. Y recuerden, la campanita es su amiga.